Empezamos a hablar un poco del contexto en la Roma imperial, no la Roma de la República, ¿sí? Estamos a mediados del primer siglo eh, y es interesante, también vamos a hablar obviamente del contexto del hombre, de los roles, de lo que estaba mal visto y no, de lo que se condenaba y no, que para nosotros hoy puede ser una real locura. Pero hay que entender que los cristianos fueron inmersos en un mundo injusto. Y Jesucristo no nos llamó a tomar las armas para ir en contra de ese mundo injusto. Nos llamó a ser luz y sal, a pesar del mundo injusto, ¿no? Y muchas cosas de las que a veces se leen lógicamente, y sobre todo, ¿saben qué? De este lado del charco, porque hoy muchas cosas siguen siendo muy parecidas a esos tiempos con respecto a los roles sobre todo y de la mujer, ¿no? Nos vamos a Oriente y nos damos cuenta de que las cosas tampoco cambiaron en algunos lugares demasiado. Pero en el lugar donde el Señor pone a sus hijos es el lugar donde hay que ser luz. ¿Eh? Y no para tomar las armas, sino para hacer luz y ganar corazones. El Señor transforma corazones y a partir de eso, ¿qué transforma? Todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. Eh, Así que bueno, hablábamos un poco de la mujer, de la matrona, que era la mujer estatus allá, a tener en vista, ¿sí? Todas las mujeres veían a ese modelo de mujer que era la matrona, ¿sí? La dueña de su casa, una mujer romana libre, esposa de un hombre romano libre. Ojo, una liberta no tenía la misma categoría que una mujer romana libre. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco. Una esclava menos y una meretriz tampoco. ¿Sí? Porque había meretrices registradas en el gobierno. Estaban las no registradas, pero estaban las registradas. ¿No sabes qué es una meretriz? Es una prostituta, ¿sí? El oficio más viejo del mundo casi es la prostitución, ¿no? Y Roma no era la excepción para eso. Pero el Estado, fíjense, el Estado romano no se metía en los casamientos, pero sí regulaba a las prostitutas. Tenía que estar registrado para hacer. ¿Sí? Y ojo, había mujeres, pero había hombres prostitutos también en esa época. ¿Eh? Mucho más mujeres, ¿no? También había prostitutas no registradas y estas eran las que se le llamaba de la calle, que eso sigue siendo por ahí para los más grandes algo que... Esta es una de la calle, ¿se acuerdan? A mí mi abuelo, al menos mi viejo decía cuando yo era chiquito y las veías ahí, no, una mujer de la calle decía, ¿no? Yo pensaba que vivía en la calle, ¿no? Y no era así. Digo, pobre mujer, decía. Eh, pero bueno, siempre decimos, cuando si nos vamos a la Roma del mediados de siglo, como está hablando Pedro acá, vos tenías que salir con un código de vestimenta a la calle. No era la moda, no había una moda unisex o una moda uniformal para todos, no, no, vos tenías que salir de acuerdo a tu categoría social. ¿Y para qué? Para mostrar a los demás quién eras. O sea, cambia el código de vestimenta a nuestros tiempos, por eso es difícil a veces entender. Vamos a poner, yo le di un power a... Hoy nos falló Luciana, pero lo tenemos a 10. Bueno, esa es una estatua para que vean que lo que se dice hoy hay estudios arqueológicos de todo lo que se ve y creo que del Imperio Romano es una de las cosas que eh, más históricamente, más artículos han quedado arqueológicamente, hasta sandalias quedaron de esa época también que se usaban. Y tenemos, gracias también a la cultura grecorromana, estatuas de mujeres, de emperadores, representaciones también de dioses. Esa era la matrona que era la mujer ideal, ¿sí? Y tenía tres prendas básicas.
Una era la túnica, fíjense, dice prenda interior de lino o lana, sin mangas o con mangas cortas hasta los tobillos, ¿sí? El símil nuestro sería un camisón o un vestido de base, ¿eh? Lógicamente, debajo de eso había una ropa interior muy rudimentaria, se fajaban los senos porque la mujer romana era mal visto que fuera muy voluminosa, entonces se ataban, se fajaban. Y bueno, y usaban una pañoleta también para las partes bajas. Lógicamente, a menores recursos, a veces menores, no solo calidad de tela, sino a veces menos telas, ¿no? Eh, Después estaba la estola y la palla. La estola era una prenda distintiva de las mujeres casadas libres. Fíjense cómo ya se empieza a marcar. No cualquier mujer, vos salías a Roma y tenía la estola, ¿sí? Y era plisada, era el vestido principal. Y ese vestido, de acuerdo a sus colores y su tipo de tela, también mostraba el estatus, ¿tá? Pero no podía faltar la estola. Sobre la estola es lo que está cubriendo esa mujer, que es la palla, o la pal, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, la palla, vamos a decirle la palla. Era un manto rectangular que se llevaba sobre la estola, cubriendo cabeza y cuerpo. Era un signo de pudicitia o de modestia, y era actualmente como si fuese un chal o un velo grande, muy grande era, ¿eh? Por lo general, esto era cuando la mujer salía al público. En su casa eso no lo usaba, porque aparte al ser lana eran prendas también pesadas y a veces incómodas, ¿sí? Pero este era el modelo de una matrona, de una mujer romana casada, libre, que al momento de salir a la calle, hacer lo que tenía que hacer, las mujeres que tenían cierta categoría tenían 3 esclavas mínimo, o 3 siervas. Una para el vestido, otra para el peinado y otra para la depilación. Porque sí se depilaban las mujeres en Roma. Axilas principalmente y piernas. A menor escala social, ¿no? Sí se tenía como norma casi exclusiva las axilas, o sea, las esclavas también las ibas a ver apiladas, pero por ahí las piernas no tanto. Y además tenían una túnica que a veces las tapaba, ¿no? Ojo, cuando hablemos del hombre, la categoría social hablaba también. Los de más baja condición, peludos. Los de más alta, depilados. Axilas, piernas y pechos a veces. Los atletas también, obviamente, se depilaban. Los soldados, las axilas, pero a veces de acuerdo a su oficio o los viajes o lo que sea, y bueno, pasaba lo que pasaba, ¿no? Pero marcaba estatus también, ¿eh? La depilación. Ustedes investiguen cómo se depilaban y era realmente una tortura. Pero en eso vieron el progresismo y el capitalismo ha ayudado bastante. Pero llegaban a ponerse brea. Imagínense, los filósofos decían que el olor era tal que dice la mujer cuando se depile lejos de su esposo para no ser una cosa, viste, ofensiva o de mal gusto, ¿eh? Igual hoy las mujeres no se depilan delante del esposo tampoco, pero digo, con ese producto que usaban que era oloroso, menos todavía, ¿sí? Usaban navajas, cuchillas, usaban una especie también de óleos. Obviamente no había el jabón que nosotros tenemos. Dice que muchas veces la piel quedaba bastante irritada y bueno, y usaban después otras cosas que se ponían para eso. Pero la depilación estaba, ¿eh? Tenía que estar. Y le llevaba bastante tiempo a la mujer salir a la calle. Por eso tenía 3 siervas que se encargaban de ella, ¿sí? Lógicamente a menor dinero, ¿sí? Eh, Interesante esto. También tenían, que yo no lo puse ahí, era la instita, que era un ribete de tela cosido a la estola, y eso era una marca visual, ¿sí? De una esposa legítima. Quiero decirles que esto las protegía jurídicamente a las mujeres. Si un hombre abordaba a una mujer con intenciones sexuales y la mujer, por ejemplo, no había estado sin su paya,
o sin la histita, legalmente no podía condenar al hombre a nada porque ella había mostrado algo que no era. ¿Se entiende por qué era un código que tenían que usar? Porque también las protegía a la mujer legalmente. Era un signo honorable llevar esto. Las libertas solo podían usar esto si se casaban con un romano libre, obviamente. Acuérdense, las libertas que habían sido esclavas, que habían sido liberadas, quedaban todavía atadas un poco al amo y tenían también un rango inferior a la mujer, a la matrona, a la mujer libre romana. Si nos vamos a la esclava, ni les cuento, ¿no? No podían llevar ni estola ni paya, solo la túnica. De acuerdo, ojo, a la categoría de la esclava, muchas veces las esclavas eran mejor vestidas porque marcaban que el estatus de su dueña. ¿Sí? Cuando hablamos de la dote, del matrimonio sine manu y con manu, ¿se acuerdan la vez pasada? Parte de la dote que se daba a la mujer, que se le entregaba al esposo, podían ser esclavas también. Podían ser tierras o podía ser dinero. Eso, el hombre, si había un divorcio, que el divorcio era solo con el abandono, el hombre se iba y ya era un divorcio de hecho, no necesitaban ir a un juez, un abogado, porque el imperio no se metía en esas relaciones. Había documentos escritos porque había bienes de por medio y porque a veces, depende las cuestiones, a veces de diferencia, podían alegar que hubo adulterio. Entonces, ¿qué se hacía? Un simple papel entre los testigos y los cónyuges de que tal fecha, tal día, hubo un repudio, listo, queda libre. ¿Sí? Quien sea, el hombre o la mujer, porque en la etapa donde escribe Pedro, mediados del primer siglo, se podía divorciar la mujer de sola voluntad. Y de hecho Séneca, por ejemplo, que hablamos de Séneca, ¿quién era? Un filósofo estoico de la época de Coso, que fue inicialmente el instructor de Nerón. Dice, por ejemplo, que las mujeres contaban sus años no por los cónsules, sino por los maridos que habían tenido. Interesante ese dato, porque habla, obviamente esto está hablando de mujeres de una clase social más elevada. Las mujeres de clase más baja, si bien tenía acceso a poder divorciarse, era más difícil después poder vivir, ¿sí? Pero en esa dote después el marido estaba obligado a devolverla, ¿sí? Devolver la dote, devolvía a la mujer a sus esclavas y lo que sea que se había dado. Sí es cierto también que el hombre podía alegar cosas para no devolver la totalidad. Si habían hijos, me quedo con porciones de acuerdo a la cantidad de hijos. No te la devuelvo toda, te devuelvo una parte porque los hijos quedan con el padre, con el pater familia. Si la mujer se le había dicho que era una mujer, por ejemplo, de no respetar las tradiciones o a su esposo, él podía alegar eso y quedarse con una parte. Si era incriminada por adulterio, devolvía una parte, no devolvía todo, ¿sí? Es decir, el hombre después jugaba con estas cosas, estos artilugios, vieron que dice echa la ley, echa la trampa, y la mujer tenía cierta desventaja en esto, ¿sí? Pero en la medida que avanza también el siglo, la mujer incluso podía no traer la dote, podía dejar la dote con su padre y traer solo una parte de la dote. Entonces, si la mujer se divorciaba, sabía que heredaba ¿qué? La totalidad de la dote del padre, ¿sí? Así que también había cosas ahí que la beneficiaban. A ver la que sigue. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende? Eso era un código que tenían que respetar. Bueno, ahí hay una estatua también del primer siglo y ahí les puse dos mujeres que representan un poco cómo era la romana que salía, que siempre tenía que salir acompañada, igual, estaba mal visto que salga sola o salía con alguien, con un esclavo, por lo general esclavas, mujeres, ¿sí? Fíjense que hay diferencias entre las dos en los colores. Inicialmente esos colores muy llamativos
indicaban mujeres de dudosa moral, ¿sí? Pero a medida que cambia un poco las modas, los colores, sobre todo en la alta alcurnia, los púrpuras y los colores más llamativos, marcaban también estatus, ¿sí? Fíjense que hay una diferencia entre las dos. Una tiene como un zapato cerrado, ¿ven? Y la otra tiene una sandalia. Zapato cerrado, alta. Sandalia, más abajo. Mostrar los dedos no era muy... Eras del vulgo, ¿sí? Pero si tenías un zapatito que cubría tus deditos, ya era otro estatus. ¿Sí? Fíjense hasta qué cosa ellos miraban para entender lo que eran los códigos de vestimenta. Fíjense que la palla era un pedazo de tela bastante grande, ¿sí? Que les servía no solo a veces según el frío para taparse, sino cubrirse la cabeza solo cuando salían en público, ¿sí? En las reuniones que hacían en su casa no era necesario que se cubran si ellas eran las anfitrionas, ¿sí? Pero si eran invitadas a otras casas era variable. Si eran amigos de confianza tampoco lo necesitaba. Esto solo era un acto en público, en reuniones, a veces en foros. Hay mujeres de categoría que iban a foros también, ¿eh? No eran la mayoría, pero podían estar. Y esa era la forma con la que salían. Vos salías a Roma y veías una mujer así, es intocable. Si un hombre osaba acercarse a hablarle a la mujer, se podía ver mal y la mujer incluso podía denunciarlo y decir que hubo una hostilidad, ¿sí? Ahora, si la mujer salía sin estola y sin paya, no podía alegar nada, porque ella mostró algo que no era, ¿sí? Próxima. Bien, les puse eso porque cuando nosotros leemos que Pedro dice, Pedro, ¿cómo no las vas a dejar peinarse bien a las mujeres? Pedro, qué jodido que sos, ¿no? Vieron que él dice, vuestro atavío, dice el 3, el 3.3, no sea el externo de peinados ostentosos. Uno no entiende que era un peinado ostentoso hasta que no ve eso. ¿Se entiende? Fíjense en la anterior, Uri, la anterior a esa. No, aquella no se le ve. Esta tiene un peinadito más o menos ahí, ¿ven? Pero no se ve mucho. Pero, claro, y esa tiene como una cosa acá arriba. Pasá la próxima. Pero esto marcaba, ¿saben qué? Mujer top, allá, ¿sí? Esto que mostraba, no solo que era de alta poder adquisitivo, porque para eso necesitaba que una o dos esclavas, claro, ¿sabes? Que se hacían solo cargo de su peinado. Por eso es que la mujer dedicaba tiempo a ella, ¿eh? Así que ya saben lo que es peinado ostentoso. Fíjense que esas estatuas, que bien que quedan registradas en la arqueología porque nos dan una idea de lo que pasaba, ¿sí? Así que ellas dejaban ese vuelo para adelante y la palla cubría, para no taparles ese hermoso peinado, desde ahí para atrás. ¿Ven que viene una parte chata del peinado ahí? Bueno, ahí pasaba el estole y dejaban todo ese jopo de rulo para adelante. ¿Eh? Interesante, vos veías una mujer así. Aparte, ¿saben qué era? Estatus, hablaba de una moral también, pero a veces depende, lo que vestían también hablaba de sensualidad, ¿sí? Y ahí entramos en el concepto de por qué Pedro regula un poco esto, ¿tá? Quiero decirles que no es solo Pedro, los filósofos de la época ya iban en contra de esto, sobre todo los estoicos. Decían que eso mostraba una degradación moral del imperio. Que las mujeres se preocupen tanto en vestirse y en exagerar y a veces en mostrar sensualidad, los filósofos ya lo veían como algo malo. No es algo solo del cristianismo, ¿sí? De que Pedro, porque es un machista, lo decía, sino porque en la comunión tenían también que preservar un principio que era la modestia. La modestia es un principio para hombres y mujeres que no queda en el primer siglo, es a través de los tiempos.
Los principios de Dios son inalterables independientemente de la cultura, porque hoy nadie va a venir a la iglesia con un peinado así. Entonces, si nosotros solo entenderíamos lo literal del mandamiento, decimos, esto no es para nosotros. Esto no es para ninguna mujer porque acá nadie usa. ¿O qué sería para nosotros hoy un peinado ostentoso? ¿Qué sé yo? Una peluca azul. ¿Qué sé yo? No sé qué podría ser, pero fíjense que eso incluso hoy no sería tampoco agradable culturalmente. Se entienden cómo las culturas cambian, pero el principio se mantiene. Hoy la mujer tiene que ser modestia, tiene que tener modestia y el hombre también a la hora de vivir y de congregarse. Porque ojo, acá Pedro no está hablando de la mujer en la iglesia, está hablando de la mujer en su vida matrimonial, en su casa y aun cuando sale. La modestia no es solo en la iglesia. Ah, yo soy modesta en la iglesia, pero después ando como se me antoja, ¿no? En la calle. La modestia, como es un principio de Dios, es una forma de vida del cristiano. En toda nuestra vida ha de verse a Cristo, dice una canción, ¿no? Así que también para la época depende la magnitud de ese peinado y lo que se ponían en los peinados, porque saben que usaban cadenitas de oro, hebillas de marfil. Cuanto más dinero tenían, esas hebillas eran también más costosas. Y entonces eso es a lo que atenta la palabra. Eso no es ser modesto. ¿Ah? Y además ya culturalmente no se veía demasiado bien porque también generaba provocación o sensualidad. Entonces, y era signo también de vanidad. Mirá en qué estás invirtiendo tu tiempo. ¿Sí? Así que bueno, como para que tengan en cuenta, no se les va a ir más esta imagen cuando lean peinado ostentoso en la Biblia. Próxima. Bueno, fíjense ahí, hay una representación de lo que era un matrimonio saliendo a Roma, ¿ven? La mujer tiene la paya, pero ¿qué hace? Está detrás de todos esos rizos. Porque ¿para qué se iba a hacer tanto rizo si después se lo iba a tapar, ¿no? Entonces el rizo quedaba a la vista y la paya después cubría, mostrando que era una mujer casada con un romano libre, ¿sí? Después vamos a ver la vestimenta del hombre, pero el hombre tenía una toga, ¿sí? Que era difícil de poner la toga, y que había que darle vuelta para acá, vuelta para allá, una cosa terrible. Y estos son algunos de los ornatos que quedan. Fíjense, los collares. Estas cosas no han variado mucho, pero de acuerdo a las culturas también las mujeres siguen utilizando estas cosas, ¿no? Pero se ponían no solo aretes, sino pendientes en el pelo y también como collares. Usaban también en las muñecas, anillos, etc. Cuanto más de esto había, más mostraban y más querían llamar la atención, ¿sí? El hombre estaba mal visto que tenga colgado estas cosas. Lo único que el hombre usaba sí o sí era un anillo. ¿Por qué el anillo que les daba? Un poder jurídico también. ¿Con qué firmaban un documento? Con su anillo, ¿sí? Ahora, hombres de alta alcurnia, anillos de oro. Anillo de cobre, anillo de hierro. ¿Está? De acuerdo a las posibilidades. Pero el anillo marcaba con una inicial, con un grafiti ahí en el anillo y mostraba de qué familia era, quién era, ¿sí? Pero estaba muy mal visto que el hombre se colgara collares o cosas, ¿viste? Eso no. Próxima. Bueno, como siempre mis cuadros, tan visibles para el público. Yo me lo imprimí esta vez, miren qué grande me lo imprimí. Pero no lo vamos a leer todo, eso les va a quedar a ustedes también como material, porque es muy importante. Ahí, ¿cuántas clases de mujeres hay? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 7 tipos de mujeres. Yo se los leo de arriba hacia abajo. La virgen vestal, la matrona, la libre soltera virgen, la liberta, la esclava doméstica, la meretriz registrada y la prostituta callejera. Cada una de estas en el cuadro van a ver que se vestían distinto. La virgen vestal eran las mujeres más poderosas del imperio. Eran las que estaban en el templo de Vesta y mantenían la llama. Esa llama marcaba
el poder de Roma y no podía pagarse nunca. Entonces las mujeres vestales eran mujeres que eran seleccionadas y hasta los 30 años tenían que ser vírgenes, ¿sí? Estas mujeres tenían a veces más poder que los hombres mismos. Tenían palcos especiales, podían ir por las calles solas si querían, usaban sí túnicas blancas y velos blancos para mostrar su condición de pureza y virginidad. Podían, ¿saben qué? Miren el poder que tenían, que si era llevado un condenado a la muerte y ella solo se cruzaba por el camino, ese condenado quedaba libre. Y fíjense, o sea que no todas las mujeres tampoco vieron hoy el feminismo rancio de hoy que dice que las mujeres siempre fueron primero seres de luz y después seres sufrientes toda la vida. No se traguen el sapo, porque todos los que conocemos un poco de historia sabemos cómo las mujeres cambiaron el curso también de la historia. Y un emperador tenía una mujer muy influyente también. Hablamos de la vida de Nerón. Nerón no fue Nerón sin la mamita de Nerón. Estudien lo que fue la mamá de Nerón y van a entender por qué Nerón fue Nerón. Las mujeres toda la vida y hoy siguen teniendo influencia, no solo en la vida de los hombres, de la familia, sino en la vida política e incluso de los imperios. Desde que el mundo es así. Lo vemos a un Abraham llegándose a su esclava, a la esclava de su mujer, ¿por qué? Porque su esposa le dijo, llegate ahí, y después sabemos los problemas que eso trae. Pero fíjense, desde ese acto pasando, no sé, por los que quieran. Si estudian a Cleopatra, si estudian a Isabel la Católica, las madres de los emperadores, porque Nerón no merecía ningún trono, era un huérfano. La madre hace un montón de tejes y manejes para después casarse, que le den el nombre del emperador de turno y entonces él después fue el futuro heredero. Pero mató a algunos también la mamita de Nerón para que su hijito quede como... para que después el hijo mate a su madre, ¿no? En fin, pero lo que les quiero decir es que las mujeres tampoco era que fueron seres de luz subyugadas por el hombre toda la vida. No es así, nosotros en nuestro país tenemos ejemplos de mujeres poderosas, algunas con buen ejemplo y otras tantas no tanto, ¿no? Bueno, así que cuando escuchemos estas ideas feministas de hoy, apaguemos la tele porque hay un interés político y un montón de cosas ideologizadas de por medio. El pecado entró al mundo y afectó a hombres y mujeres. Todos pecamos. El hombre no es más pecador que la mujer, ni la mujer más pecadora que el hombre. Todos necesitamos a un Cristo, a nuestro Salvador y Señor. Así que no hay acá cuestiones de género a la hora de necesitar un Salvador. Y eso lo vemos en cualquier línea de tiempo que agarremos para estudiar un poco de historia. Las vestales, termino con la pregunta de Andrés y ahora sigo con vos. Hasta a los 30 quedaban liberadas de ese oficio, pero muchas de ellas querían seguir en el oficio del templo de Vesta y quedaban. Si una mujer vestal era acusada o se encontraba que había roto su virginidad, se la enterraba viva. Ojo, mujer vestal, tenés todo el poder y privilegio, pero... Y eso se sabe que se usó muchas veces políticamente si la mujer vestal, que tenía mucha influencia, estaba enemistada con ciertos gobernadores de turno, a veces se la podía incriminar o hacerle alguna cama para sacarla del medio. ¿Tá? Por eso que eran también un grupo bastante unidos, porque sabían que ellas se protegían entre ellas. O sea, ese poder que tenían también les jugaba en contra, obviamente, con otros magistrados o con otras mujeres. Pregunta, Rocío, que tenías. Sí, solo la matrona podía usar esa vestimenta. La mujer, si era virgen o soltera, no. ¿Ah? La sierva sí. La sierva no tenía ni estola ni paya, tenía túnica. A veces podía tener una doble túnica como para estar más cubierta, ¿no?
Ahora, sí, había mujeres que estaban muy bien vestidas siendo esclavas, porque acuérdense que como vos tenías a tu esclava, mostraba qué tipo de persona eras también. ¿Sí? Entonces no es que todas las esclavas eran un desquicio, eran un mamarracho, no. Había esclavas que también estaban bien puestas porque su ama decía, vos conmigo así no vas a salir. Tenían hasta buenas telas, bueno, porque su ama quería que ella, el estatus que ella tenía, era evidenciado también por la esclava. A menor categoría, lógicamente, telas mucho más rústicas, claro, ¿no? Incluso los colores, marrón y chau, ¿viste? O sea, no había. Pues los colores marcaban también el tipo de mujer que eras, ¿sí? No sé si quedó contestada la pregunta. Después está la matrona, ya hablamos un poco de ello. Después la libre soltera, que es lo que un poco Rocío hablaba, que está ahí. Siempre el cabello de la mujer trenzado o recogido. Cabello suelto se veía mal también, porque las prostitutas llevaban el pelo suelto, ¿sí? La esclava doméstica, bueno, eso ya dependía. Ojo, había esclavas que se les cortaba el pelo, sobre todo las que recién entraban al sistema. No se olviden que Roma, siendo imperio, conquistaba lugares. El pelo germánico era muy cotizado porque después con el tiempo empezaron a ponerse pelucas rubias las mujeres. Inicialmente lo hicieron las prostitutas, pero parece que esa moda pasó después a mujeres de alta alcurnia, o se ponían mechones de pelo rubio o se ponían pelucas rubias. ¿Sí? Entonces después el pelo rubio era muy cotizado. Esclavas germanas, ni bien entraba, corte de pelo. Entonces las esclavas podían tener el pelo corto, sobre todo si tenían la desgracia de ser rubias, y si las esclavas pertenecían al oficio del campo y eso, o un pelo bien recogido, o el pelo corto por piojos, suciedad, etc. ¿Sí? Dependiendo la categoría de esclavo era también la condición que iba a tener, pero el pelo era algo para la mujer casi sagrado. Una matrona tenía que tener el pelo largo, limpio y recogido y de la forma que sea. Nunca el pelo salía a la calle con el pelo lacio, largo, eso daba una señal mala a todos los que la veían. ¿Sí? Después está la meretriz registrada, como decíamos. Esta mujer, ¿saben qué vestía? Una toga. La toga es una prenda masculina. Esta mujer tenía que tener toga y no era porque, bueno, marcaba solo que era meretriz, sino porque era un estigma. Esa toga es cierto que podía tener colores vívidos. ¿Se acuerdan en Apocalipsis cuando habla de la ramera? Dice vestía de púrpura y escarlata. ¿Por qué? Porque ese era el distintivo de una ramera, de una prostituta. Cualquiera que leía romano eso sabía a qué se estaba refiriendo. Por eso le digo, los colores en la Roma también marcaban cosas, ¿sí? Si no tenía toga, podía tener solamente la prenda más baja, la túnica, muchas veces túnicas con poca tela, ¿para qué? Y que se transparente un poco, entonces estaban mostrando a los demás la sensualidad propia de esa mujer, ¿sí? Y la más baja de todo era la prostituta callejera, que esta, bueno, se vestía con lo que tenía, ¿no? Las prostitutas se teñían el pelo de rubio para mostrar sensualidad a los hombres, ¿sí? Acuérdense, no llegaban a adquirir pelucas las prostitutas, pues no les daba. Pero si era alguna meretriz registrada de la alta alcurnia, por ahí podía usar también pelucas rubias, ¿sí? Se teñían el pelo de rubio, ojo, también se teñían a veces de otros colores, azul, podían tener un azul oscuro, depende de lo que las tintes les daban, y eso marcaba mujer con pelo teñido, sin estola, con una toga, encima, ya está, ¿no? El gato, el perro ladra, es perro, mueve la cola, es perro, ¿no? Y lo mismo con estas mujeres. Eh, ¿Qué más les iba a comentar de esto? Bueno, no mucho más. Las joyas que podían usar eran variables.
Las esclavas corrían obviamente en desventaja, eran las que menos atuendos y cosas podían tener, dependiendo de la matrona o de la dueña que tenían. Así que el cuadro dice mucho más, pero me parece que no es necesario ya profundizar demasiado en esto. Eh, Tanto las esclavas como las prostitutas tenían prohibido usar tanto estola como paya, ¿sí? No podían, era un código estrictamente para Roma así. No podías vos igualar a una matrona siendo que estabas en otra condición. ¿Tá? Entonces la prenda sí o sí mostraba lo que era. Vos salías, sabías quién era esclava, quién era una matrona, quién era una meretriz, quién... Siempre. ¿Tá? Las libertas no necesariamente, no necesariamente. Igual no era tan sencillo liberar un esclavo. ¿Tá? Pero muchas veces nosotros sabemos que los cristianos en la medida que crecían, liberaban esclavos. Esclavos que se convertían a Cristo, los liberaban. También vimos, no, no siempre, algunos, acuérdense que la condición de esclavo la vimos el año pasado. Vos podías hacerte esclavo por deudas, ¿tá? No solo por una conquista. Podías hacerte esclavo porque te metiste la pata y el Estado como condena te hace esclavo, o sea, podían pasar varias cosas. A medida que se degrada Roma con el tiempo, muchas personas instruidas pasaron a ser esclavos, tenían el morfi asegurado. Había filósofos esclavos, músicos esclavos, médicos esclavos. O sea, no era tampoco una condición, viste, que era solo el que era conquistado, ¿sí? Pero por eso, ¿se acuerdan cuando Pablo dice que si querés ser libre y anhelás ser libre? Bueno, está bien, pero que en eso no te ocupe la vida porque vos ya sos libre en Cristo, a la categoría. ¿Por qué? Y bueno, porque la iglesia en la medida que podía comprar la libertad de un esclavo, pero no siempre era así. Por eso la esclavitud, una de las críticas que hay de las personas que obviamente critican la palabra de Dios es que nunca hubo una rebelión activa y no se incitó a la rebelión de esclavos en el imperio. Es decir, si Dios está a favor de la esclavitud, no está a favor de la esclavitud, pero es el principio que hablamos primero. Dios primero transforma el corazón y la vida y después transforma todo lo demás. Entonces, ¿qué dice? Los esclavos ni se les ocurra rebelarse, agarrar como se acuerdan, ha pasado en la historia, sino que sean ejemplo en el lugar donde están. En su momento serán libres o no, pero ustedes ya son libres en Cristo. Lógicamente, le habla a los esclavos y le habla a los amos también, ¿no? Cristianos. Pero con el tiempo después esto fue cambiando. Me quedó algo de la historia, a ver, déjenme ver, repasar un poco esto. Bueno, Tertuliano, por ejemplo, fíjense lo que dura esto, Tertuliano en el siglo II, él dice, por ejemplo, que él creía que las mujeres debían ir cubiertas en público, aún siendo vírgenes, porque tal es así que podía dar a confundir que él dice llevar la cabeza descubierta es propio de las meretrices. Entonces, siendo él un cristiano, como fue Tertuliano, obligaba también a que anduviesen, por eso, de acuerdo al tiempo y a los lugares del imperio, estas cosas también habían variaciones. Muchas tenían un arraigo helenístico muy fuerte y otras no tanto, ¿sí? Pero si vos ibas a una gran urbe, como era Roma, como era Éfeso, como era Corinto, habían estos patrones marcados. También quiero decirles que las mujeres oficiaban en los templos paganos. ¿Tá? Había sacerdotisa y había oficios. Entonces cuando la iglesia se forma, estas cosas no pueden entrar a la iglesia y ahí empiezan todas las normas después de regulación. Bueno, nada más, termino acá, después hay muchas más cosas en el material que les dejo, pero yo quería tocar esto porque entonces ahora podemos entender un poco mejor lo que Pedro dice y lo que Pablo dice también, que en este contexto se escribe lo que se escribe. ¿Sí? Nosotros de esto, ¿qué sacamos? Siempre los principios de Dios. ¿Tá?
porque no podemos decir que este texto 4 no es porque las mujeres hoy no usan estos peinados. ¿Tá? El principio de hoy cambió la moda, la cultura en Occidente. Si te vas a la India es distinto, si te vas a otra parte, pero en todos debe regir el modelo de modestia. Ese es el principio. Se me acabó el tiempo. La clase que viene nos metemos con la exégesis de estos textos y vamos a ver que, por ejemplo, como dice Pedro, por causa de Cristo del 2.13, sométanse, también habla a la mujer de sujetarse a su esposo. Dice, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo se evidencia la conducta? Lo vamos a ver porque está detallado, pero no es solo en el comportamiento, también era en su forma de vestir, porque eso marcaba en qué ocupaba su vida la mujer, si en lo vano o en lo importante. Y vamos a ver qué es lo que le importa a Dios. No porque la mujer tenga que andar como un estropajo, no es eso, sino es qué es lo que valoraba la mujer, qué es lo que se mostraba, y como mujer, hija de Dios, tenía que dar ese ejemplo también. Y vamos a ver que el principio de sujeción es para todos. Todos nos sujetamos a Dios, todos nos sujetamos a nosotros mismos, pero en la relación matrimonial Dios establece un principio que para el feminismo hoy esto sería aberrante decirlo, pero nuestra ley suprema es la palabra de Dios. Los de afuera son de palo, como dice un refrán, ¿no? No importa lo que se nos diga. A lo largo del tiempo, cristianos han sufrido por ser contracultura, ¿sí? Nosotros no vamos a ser la excepción, ¿sí? Nosotros obedecemos a nuestro Rey, que es Jesucristo. Pero vamos a ver que la sujeción también no es solo para ganar, como dice ahí entre comillas, ¿para ganar a quién? Al esposo inconverso. Vamos a hablar un poco de eso, pero hay textos que Pablo dice que independientemente si es inconverso o no, la mujer se tiene que sujetar a su esposo. No es que zafa si su esposo es cristiano, no. Con más razón debería ser, ¿no? Y después vamos a hablar también, lógicamente, de un rol que es el rol de los esposos. Hay más carga sobre el esposo, les vengo anticipando, que sobre la esposa, ¿sí? Mucha más responsabilidad y más carga. Pero bueno, lo vemos sí o sí la clase que viene. Ya no los aburro con el contexto histórico y nos metemos con los textos de la palabra.